El reino de Israel, bajo el reinado de Salomón, alcanzó una gloria y esplendor sin precedentes. Jerusalén brillaba como una joya en el corazón del mundo antiguo. La sabiduría del rey era conocida en tierras lejanas. Los comerciantes traían oro, incienso, animales exóticos, y las naciones rendían tributo. El templo del Señor, construido con majestuosa precisión, era el centro espiritual del pueblo. La prosperidad parecía asegurada. Pero al llegar a su vejez, Salomón comenzó a desviar su corazón del Dios que lo había puesto en el trono. Influenciado por sus muchas esposas extranjeras, princesas de naciones vecinas que adoraban a otros dioses, el rey permitió que se levantaran altares paganos. En lugares altos de Jerusalén se ofrecían sacrificios a dioses como Astarté, Milcom y Quemos. El pueblo veía en esto una contradicción, pues aquel que había construido el templo de Dios ahora toleraba la idolatría en su reino. Antes de continuar, no olvides suscribirte a darle me gusta y comentar ya que esto ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Sigamos. El Señor se enojó con Salomón. Ya le había hablado antes, advirtiéndole que no siguiera el camino de los pueblos paganos, pero el corazón de Salomón se había endurecido. Entonces el juicio fue anunciado. El reino sería dividido, no en sus días, por amor a su padre David, pero sí en los días de su hijo. Mientras tanto, la tensión crecía en el interior del reino. A pesar del lujo en el palacio, muchos en el pueblo sufrían bajo pesadas cargas. Los impuestos eran altos y el trabajo obligatorio para los grandes proyectos reales agotaba a los hombres comunes. El esplendor de Jerusalén se construía con el sudor de las tribus del norte. Entre los siervos del rey había un joven llamado Jeroboam. Era fuerte, trabajador y hábil. Salomón lo había puesto a cargo de los trabajos forzados de la casa de José, es decir, las tribus de Efraín y Manasés. Su liderazgo llamó la atención de muchos y también del profeta Ahías. Un día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, Ahías el silonita lo encontró en el camino. Ambos estaban solos. El profeta llevaba un manto nuevo y sin decir palabra lo rasgó en 12 pedazos. Luego le dijo: «Toma 10 de estos pedazos. Así dice el Señor: voy a arrancar el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. Solo una tribu quedará para su hijo, por amor a David y a Jerusalén». Era una profecía directa. Jeroboam sería rey de una parte del pueblo de Dios. Pero no en ese momento. Todavía Salomón vivía. Cuando el rey supo de esta profecía, buscó matar a Jeroboam. Pero el joven huyó a Egipto y allí se quedó, esperando, mientras el ocaso del reinado de Salomón se acercaba. El reino estaba en calma, pero bajo la superficie algo comenzaba a romperse. Cuando Salomón murió, el trono pasó a su hijo Roboam. Fue coronado en Siquem, una ciudad ubicada al norte, en el territorio de Efraín. Aunque Jerusalén era la capital, Siquem tenía un peso simbólico. Estaba en el corazón de las tribus del norte que querían ser escuchadas. Allí se reunieron representantes de todo Israel para proclamar al nuevo rey. Pero con ellos también llegó Jeroboam. Había regresado de Egipto tras la muerte de Salomón y ahora actuaba como portavoz de las tribus del norte. El pueblo no estaba en rebeldía, todavía. Lo que querían era alivio. Durante años habían soportado los impuestos, los trabajos forzados y el dominio centralizado desde Jerusalén. Ahora buscaban un cambio, un nuevo comienzo bajo el nuevo rey. Jeroboam y los ancianos del norte se acercaron a Roboam con una petición clara. «Tu padre nos impuso un yugo pesado. Si ahora alivias la carga y sirves al pueblo con justicia, te serviremos fielmente». Roboam pidió 3 días para deliberar. Era una decisión crítica.
El reino se mantenía unido, pero la tensión era evidente. Su respuesta marcaría el rumbo del futuro. Primero, el rey consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón, hombres sabios, conocedores de la política, la ley y el corazón del pueblo. Ellos le aconsejaron con serenidad: si hoy te muestras como un siervo para el pueblo, si hablas con amabilidad y accedes a su ruego, ellos serán tus siervos para siempre. Era un consejo de humildad, de estrategia y de sabiduría. Pero Roboam no lo aceptó. Luego llamó a los jóvenes con los que se había criado, hombres de su generación, ambiciosos y sin experiencia. Estos le dijeron: no les escuches, responde con dureza, diles: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él los castigó con látigos, yo lo haré con escorpiones. Roboam eligió este segundo consejo. 3 días después, convocó al pueblo y pronunció esas mismas palabras. Su tono fue arrogante, autoritario y sin compasión. Las tribus del norte reaccionaron de inmediato. Gritaron: ¿qué parte tenemos nosotros en David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. ¡A tus tiendas, Israel! Así comenzó la ruptura. Las tribus del norte rechazaron a Roboam como su rey y regresaron a sus tierras. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David. Roboam, atónito, envió a Adoram, el jefe de los trabajos forzados, para calmar la situación. Pero el pueblo lo apedreó hasta matarlo. El rey apenas logró escapar con vida, huyendo a Jerusalén en su carro. La división se había consumado. Israel ya no era uno. El reino había sido quebrado en 2. Tras la huida de Roboam, las tribus del norte se organizaron rápidamente. Convocaron una asamblea en Siquem y proclamaron a Jeroboam como rey de Israel. Así se formó el reino del norte, compuesto por 10 tribus: Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manases. Mientras tanto, en el sur, Roboam conservaba el reino de Judá, formado por las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital. La división ya no era simbólica ni política, era total: 2 reinos, 2 gobiernos, 2 tronos. Pero el templo seguía en Jerusalén, en el territorio de Judá. Cada año, los israelitas debían peregrinar hasta allí para adorar al Señor. Esto preocupaba profundamente a Jeroboam. Temía que, al ir al templo, el corazón del pueblo volviera a la casa de David, que sus súbditos empezaran a sentir nostalgia por la unidad y finalmente lo traicionaran para volver con Roboam. Por eso, decidió actuar para consolidar su poder, pero lo hizo de un modo que marcaría su reinado con la desobediencia. Jeroboam levantó 2 becerros de oro. Uno lo colocó en Betel, cerca del límite sur de su reino, el otro en Dan, al extremo norte. Luego proclamó al pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses, que te sacaron de Egipto. Ya no hay necesidad de subir a Jerusalén. Instituyó festividades paralelas a las de Jerusalén, designó sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y erigió santuarios en los lugares altos. El reino del norte, aunque aún hablaba del Dios de Israel, comenzó a desviarse gravemente de sus mandamientos. El Señor envió un profeta desde Judá a Betel, donde Jeroboam oficiaba sobre el altar. El profeta clamó en nombre de Dios y anunció el juicio que vendría sobre esa falsa religión. Como señal, el altar se quebró y las cenizas se derramaron. Cuando Jeroboam extendió la mano para ordenar que capturaran al profeta, su brazo se paralizó. Solo se restauró después de que el profeta oró por él. A pesar de este milagro, Jeroboam no se arrepintió. Persistió en sus caminos y su pecado se convirtió en piedra angular del reino del norte. Año tras año, rey tras rey, los líderes de Israel seguirían el ejemplo de Jeroboam y con ello arrastrarían al pueblo a la idolatría. Mientras tanto, Roboam reinaba en Jerusalén. Aunque conservaba el templo y la línea davídica, también cometía errores.
permitió altares paganos en Judá y toleró prácticas abominables. El reino del sur también comenzaba a desviarse. La división no solo fue territorial, sino espiritual. Dos reinos separados, ambos alejándose del corazón de Dios. Y el pueblo que una vez había cruzado el Mar Rojo como una sola nación, ahora caminaba por sendas divididas, guiado por reyes que buscaban poder más que obediencia. Tras la separación de los reinos, la tensión entre el norte y el sur no tardó en convertirse en hostilidad abierta. Roboam, desde Jerusalén, no aceptaba la pérdida de las 10 tribus. Decidido a recuperar su autoridad, reunió un ejército formidable, 180.000 hombres escogidos de Judá y Benjamín. Su propósito era claro: marchar contra Israel y devolver el reino a la casa de David. Pero antes de que comenzara la guerra, la palabra del Señor vino al profeta Semaías. Él fue enviado a Roboam con un mensaje directo. Así dice el Señor: no suban a luchar contra sus hermanos, los hijos de Israel. Vuelvan cada uno a su casa, porque esto ha sucedido por mi voluntad. Sorprendentemente, Roboam obedeció. Canceló la ofensiva y disolvió el ejército. Esta acción, aunque inesperada, evitó una guerra civil inmediata. Pero la paz era frágil, la desconfianza persistía. Los caminos estaban rotos. Las relaciones entre ambos reinos se tensaron más con el paso del tiempo. Mientras tanto, Jeroboam continuaba consolidando su poder en el norte. Fortificó ciudades estratégicas como Siquem y Peniel, y estableció su corte lejos de Jerusalén. El reino de Israel tenía nuevo centro, nuevas costumbres, nuevos sacerdotes, pero también nuevos problemas. Los levitas, fieles al culto del templo, comenzaron a abandonar el reino del norte. Rechazaban el sistema impuesto por Jeroboam. Muchos emigraron a Judá, llevando con ellos no solo su conocimiento del servicio sagrado, sino también su descontento. Además, algunos del pueblo, hombres y mujeres que buscaban adorar al Señor en fidelidad, también se trasladaron al sur, dejando sus tierras y posesiones atrás. En Judá, Roboam intentaba mantener la identidad espiritual del pueblo. Durante los primeros años, fortaleció las defensas de Jerusalén, construyó ciudades fortificadas y organizó el ejército. Pero con el tiempo también cayó en la complacencia. Permitió santuarios en lugares altos, postes sagrados y prácticas paganas en el territorio. Judá, aunque más cercano al templo, comenzaba a contaminarse espiritualmente. El conflicto no se limitaba a lo militar. Había una lucha por el corazón del pueblo, por su adoración, por su lealtad al Dios de Israel. Ambos reinos afirmaban ser el verdadero continuador de la nación escogida, pero ambos se alejaban poco a poco del pacto establecido en el Sinaí. La rivalidad se volvió constante. Años después, estallaron enfrentamientos armados entre los dos reinos. Tropas cruzaban fronteras, ciudades eran saqueadas y miles perdían la vida. Los hermanos que una vez marcharon juntos bajo Moisés, ahora se miraban como enemigos. El pueblo de Dios estaba dividido no solo por reyes y fronteras, sino por orgullo, miedo y desobediencia. La herida causada por la ruptura no dejaba de sangrar, y cada decisión, cada acto de los reyes profundizaba la separación. El conflicto había comenzado y su eco resonaría por generaciones. Pasaron los años y tanto Jeroboam como Roboam envejecieron en sus respectivos tronos. El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur comenzaron a tomar caminos distintos. Aunque compartían historia, lengua y herencia, sus destinos se bifurcaban cada vez más. En Israel, Jeroboam siguió gobernando con desconfianza. Temía constantemente perder el control. Sus decisiones estaban marcadas por la política del miedo. El sistema de adoración alternativo que había creado, con altares en Betel y Dan y sacerdotes no levíticos, se convirtió en costumbre. Lo que comenzó como una estrategia de poder
terminó arraigándose como una falsa religión nacional. El culto a los becerros de oro se volvió común, y la gente dejó de peregrinar a Jerusalén. Las fiestas del Señor fueron reemplazadas por celebraciones adaptadas al nuevo sistema. Los profetas del norte comenzaron a denunciar estos desvíos. El Señor no se había olvidado de su pueblo y levantó voces para advertirles. Pero Jeroboam no escuchaba. Se volvió inflexible, reprimiendo a quienes cuestionaban su autoridad. Su reinado terminó como había comenzado, en desafío directo al mandato de Dios. Cuando murió, su hijo Nadab lo sucedió, pero la inestabilidad política que sembró pronto cobraría su precio. Mientras tanto, en Judá, Roboam también fue dejando atrás los primeros años de obediencia. Tras una etapa de fortaleza espiritual y reformas alentadas por los sacerdotes y levitas que habían migrado desde el norte, el rey y el pueblo comenzaron a descuidar la ley del Señor. Altares en lugares altos, imágenes de Astarté y prácticas idolátricas comenzaron a extenderse. Incluso hubo cultos acompañados de prácticas impuras y ritos de otras naciones. Fue entonces cuando el juicio de Dios se hizo presente. En el 5º año del reinado de Roboam, el faraón Sisac de Egipto subió contra Jerusalén. Con un ejército poderoso conquistó ciudades fortificadas de Judá y avanzó hacia la capital. Roboam y sus líderes, asustados, se humillaron ante el Señor. El profeta Semaías trajo entonces un mensaje. Porque se han humillado, no los destruiré del todo, pero serán siervos de Egipto, para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a reyes de otras naciones. Aún así, el castigo fue severo. Sisac saqueó el templo y el palacio real, llevándose los tesoros acumulados por Salomón, incluyendo los escudos de oro que decoraban la corte. Roboam mandó hacer otros de bronce, más humildes, para reemplazarlos. Era una imagen clara. La gloria de Judá se estaba apagando. Ambos reinos, aunque separados, compartían el mismo pecado. Habían dejado de confiar en el Señor. La división que comenzó con una rebelión política se profundizaba ahora con la corrupción espiritual. El pueblo escogido estaba dividido por fuera y roto por dentro. En medio del caos político y la decadencia espiritual, Dios no guardó silencio. Aunque los reyes se apartaban y el pueblo se perdía, el Señor seguía llamando a su nación al arrepentimiento. Fue entonces cuando surgieron los profetas. No eran reyes, ni sacerdotes, ni militares. Eran hombres comunes, escogidos para hablar en nombre de Dios. En el reino del norte, la voz de los profetas comenzó a inquietar a los reyes. Denunciaban la idolatría, la corrupción y la injusticia. Aunque sus mensajes eran rechazados, su presencia no podía ser ignorada. Uno de los más recordados en ese tiempo fue un hombre de Dios que vino desde Judá a Betel. En un acto profético, se presentó frente al altar construido por Jeroboam y proclamó: «Oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí que nacerá un hijo a la casa de David, llamado Josías, y sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti». Era un mensaje que hablaba del juicio que vendría generaciones más tarde, pero que dejaba claro que Dios no aprobaba lo que ocurría. Como señal, el altar se quebró y las cenizas se derramaron. Jeroboam, furioso, extendió su mano ordenando que capturaran al profeta, pero en ese instante su brazo se paralizó. Solo después de rogarle al profeta y recibir oración, su brazo fue restaurado. Aún así, Jeroboam no se arrepintió. Continuó en sus pecados, llevando a Israel aún más lejos de Dios. En el sur, en Judá, los profetas también comenzaron a hablar. Aunque Roboam había escuchado la voz del profeta Semaías en tiempos de guerra, no tardó en volverse sordo a los llamados del cielo. Pero la tradición profética ya se estaba fortaleciendo. Los profetas no solo hablaban de pecado,
También hablaban de esperanza. Anunciaban que, a pesar de la rebeldía del pueblo, Dios no abandonaría su pacto, que habría restauración si había arrepentimiento, que el Mesías, el Hijo prometido de David, aún vendría en su tiempo. Las palabras proféticas comenzaron a circular de ciudad en ciudad, de boca en boca. Aunque muchos las rechazaban, otros las atesoraban. Algunos hombres y mujeres piadosos se refugiaban en la ley del Señor, mantenían la adoración verdadera en secreto y educaban a sus hijos en la fe de sus padres. Dios estaba preparando un remanente, un grupo pequeño, fiel, en medio de la confusión. Mientras los reinos seguían su curso de división y deterioro, el Señor mantenía encendida una pequeña llama. No todo estaba perdido. Aunque la nación se fragmentaba, la palabra de Dios permanecía viva como un faro en la oscuridad. El tiempo de los profetas apenas comenzaba y sus voces serían la conciencia de un pueblo dividido, pero aún amado por Dios. Después de la muerte de Jeroboam, la situación política en el reino del norte se volvió cada vez más inestable. Su hijo, Nadab, subió al trono, pero su reinado fue breve. Al segundo año de su gobierno, fue asesinado por Baasa, un comandante militar que usurpó el poder y exterminó a toda la familia de Jeroboam, cumpliendo así la palabra del Señor que había sido anunciada por el profeta Ahías. Este ciclo de asesinatos, golpes de Estado y reinos efímeros se convirtió en la norma para Israel. A diferencia del reino del sur, donde la dinastía davídica se mantenía firme, el trono del norte cambiaba de manos violentamente. La falta de una línea sucesoria estable reflejaba el caos moral y espiritual que vivía el pueblo. Baasa reinó durante 24 años, pero también anduvo en los pecados de Jeroboam. Continuó promoviendo la idolatría, mantuvo los becerros de oro y no escuchó las advertencias divinas. Por ello, el profeta Jehú vino a él con un mensaje severo. Por cuanto caminaste en los pecados de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, yo exterminaré tu descendencia y haré tu casa como la de Jeroboam. Y así ocurrió. Su hijo Elá reinó apenas 2 años antes de ser asesinado por Zimri, otro comandante del ejército. Zimri, en su intento por tomar el poder, destruyó toda la familia de Baasa, pero su propio reinado duró solo 7 días. El pueblo, cansado de la traición y el derramamiento de sangre, eligió a Omri, un militar de alto rango, para enfrentar a Zimri. Cuando supo que sería derrotado, Zimri se encerró en el palacio y le prendió fuego, muriendo entre las llamas. Omri logró estabilizar temporalmente el reino. Fue un rey poderoso en lo militar y político. Fundó una nueva capital, Samaria, en una colina estratégica que ofrecía protección natural. Sin embargo, espiritualmente, no fue mejor que sus predecesores. Aumentó la idolatría y fortaleció el sistema pagano establecido desde los días de Jeroboam. Tras él vino su hijo Acab, cuyo reinado marcaría uno de los puntos más oscuros de la historia de Israel. Acab no solo mantuvo la idolatría de los becerros de oro, sino que introdujo oficialmente el culto a Baal, un dios cananeo. Su esposa, Jezabel, hija del rey de Tiro, fue una ferviente promotora de esta adoración pagana. Bajo su influencia, se persiguió a los profetas del Señor y muchos fueron asesinados. El reino del norte, cada vez más próspero en lo económico y militar, se hundía en una crisis espiritual profunda. Su estabilidad aparente escondía una podredumbre moral que crecía día a día. Pero Dios no se retiró. En los días de Acab, levantaría a uno de los más grandes profetas de toda la historia, Elías. Su voz resonaría con fuerza, desafiando a los reyes y recordando a Israel
quién era el verdadero Dios. En tiempos del rey Acab, cuando la idolatría se había arraigado como nunca antes en Israel, apareció un profeta cuyo nombre significaba «Mi Dios es Yahvé», Elías Tisbita. Su presencia fue repentina, su voz firme y su mensaje desafiante. Se presentó ante el trono de Acab con una proclamación temeraria. «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Y tal como dijo, el cielo se cerró. Los campos se secaron, los ríos se agotaron, y una hambruna terrible azotó todo el reino del norte. Acab, lejos de arrepentirse, buscó a Elías con furia, considerándolo responsable del desastre. Pero Elías estaba escondido, primero junto al arroyo de Querit, donde cuervos le llevaban alimento cada día, y luego en casa de una viuda en Sarepta, donde fue sustentado por un milagro constante. La harina y el aceite nunca se agotaron. Durante 3 años y medio no llovió en Israel. El pueblo comenzó a sufrir. Los ídolos no respondían. Baal, supuesto dios de la fertilidad y la lluvia, guardaba silencio. Fue entonces cuando el Señor envió a Elías nuevamente ante Acab. El profeta desafió al rey a reunir a todo el pueblo y a los profetas de Baal y Asera en el monte Carmelo. Allí se desarrolló uno de los momentos más impactantes de la historia espiritual de Israel. Frente a multitudes, Elías se dirigió al pueblo con una pregunta crucial. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, y si lo es Baal, síganlo a él. Los profetas de Baal erigieron su altar, clamaron todo el día, se cortaron con cuchillos, danzaron y suplicaron por fuego. Pero no hubo respuesta. Elías, con serenidad, reparó el altar del Señor, colocó la leña, el sacrificio, y ordenó que se vertieran cántaros de agua hasta empapar todo. Luego oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo». Entonces descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo. El pueblo cayó rostro en tierra y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Los profetas de Baal fueron ejecutados y Elías oró nuevamente. Una pequeña nube apareció en el horizonte y pronto el cielo se llenó de lluvia. La sequía terminó. Este evento marcó un punto de inflexión. Dios había demostrado su poder, pero Jezabel, al saber lo ocurrido, juró matar a Elías. El profeta huyó al desierto, deprimido, sintiéndose solo. Allí, el Señor lo sostuvo con comida y palabra. En una cueva, no en un terremoto, ni en fuego, ni en viento, sino en un suave susurro, Dios le habló. Elías no estaba solo. Había aún 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal. Mientras en el reino del norte la confrontación espiritual alcanzaba niveles dramáticos con Elías, en el reino del sur, Judá, el deterioro también avanzaba, aunque de manera más silenciosa. Después de Roboam, subió al trono su hijo Abías, quien reinó apenas 3 años. Aunque tuvo momentos de valor militar, su corazón no fue plenamente fiel al Señor. Tras él, su hijo Asa ascendió al trono.
Y durante gran parte de su reinado, Judá experimentó una renovación espiritual. Asa eliminó los ídolos, quitó los altares extraños e incluso depuso a su propia madre del cargo de reina madre por haber hecho una imagen de Acera. Su fidelidad fue reconocida, y Dios le dio paz durante muchos años. Sin embargo, en sus últimos años, Asa confió más en alianzas humanas que en el Señor. Cuando enfrentó amenazas del norte, recurrió a un pacto con Siria en lugar de buscar la ayuda divina. A causa de ello, el profeta Hanani lo reprendió, y Asa, en vez de arrepentirse, se enojó, lo encarceló y comenzó a oprimir a parte del pueblo. A su muerte, su hijo Josafat heredó el trono. Josafat fue un rey temeroso de Dios, que fortaleció la enseñanza de la ley en Judá y promovió reformas. Durante su reinado, Judá alcanzó estabilidad y respeto. Sin embargo, cometió un grave error. Selló una alianza matrimonial con la casa de Acab. Su hijo Joram se casó con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Esta unión tendría consecuencias desastrosas para el futuro de Judá. Josafat también cometió otro desliz al aliarse militarmente con Acab para luchar contra los sirios. Aunque un profeta le advirtió que esa alianza era imprudente, Josafat marchó junto a Acab al campo de batalla. El resultado fue trágico. Acab murió, y Josafat apenas escapó con vida. A su regreso, el profeta Jehú lo confrontó. ¿Ayudas tú al impío y amas a los que aborrecen al Señor? Por esto ha salido contra ti la ira de Dios. A pesar de sus errores, Josafat volvió a fortalecer las instituciones espirituales y los tribunales de justicia en Judá. Se esforzó por poner jueces justos y por recordar al pueblo que el juicio pertenece al Señor. Sin embargo, tras su muerte, subió al trono su hijo Joram, influenciado por su esposa Atalía. Este rompió la línea de fidelidad, mató a todos sus hermanos para asegurar su trono y restauró la idolatría, siguiendo el ejemplo de la casa de Acab. El juicio de Dios no se hizo esperar. Una revuelta estalló, los filisteos y árabes saquearon su palacio, y fue herido por una enfermedad dolorosa hasta su muerte. Murió sin ser honrado por su pueblo. Judá, que había tenido momentos de reforma y esperanza, comenzaba a caminar por un sendero oscuro, contaminado por las influencias del norte. La división que al inicio fue política, ahora era también espiritual. El pecado se había infiltrado en ambos reinos. Con el paso de los años, tanto Israel como Judá continuaron sus caminos, separados no solo por fronteras políticas, sino por su relación con Dios. En el reino del norte, la sucesión de reyes se volvió un ciclo interminable de violencia, idolatría y corrupción. Aunque Dios envió profetas una y otra vez, Oseas, Amós, Jonás, el pueblo persistía en sus pecados. Se mezclaban con naciones extranjeras, adoraban ídolos y olvidaban la ley. Uno de los momentos más trágicos ocurrió durante el reinado de Oseas, el último rey de Israel. El reino ya era un estado débil, constantemente sometido por Asiria, una potencia emergente. Finalmente, en el año 722, el ejército asirio, bajo el mando de Salmanasar V y luego Sargón II, sitió y conquistó Samaria. La ciudad cayó después de 3 años de resistencia. La derrota no solo fue militar, fue espiritual. El reino del norte, que había nacido en rebelión y había rechazado al templo de Jerusalén, fue disuelto.
Miles de israelitas fueron deportados a tierras lejanas, Jalá, Habor y las ciudades de los medos. En su lugar, los asirios trajeron pueblos extranjeros para repoblar la región, lo que dio origen a los samaritanos, una mezcla de pueblos que no conocían al Dios de Israel y practicaban una religión sincretista. La causa del exilio fue clara: el abandono del pacto. El libro de los Reyes lo expresa sin ambigüedad. Y el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas. En el sur, Judá observaba. Aunque aún permanecía la dinastía de David, los vientos de la desobediencia también soplaban allí. Tras Joram, reinaron Ocosías, Atalía, la única reina que usurpó el trono y persiguió la descendencia real. Y luego Joás, rescatado del exterminio por el sacerdote Joiada. A pesar de intentos de reformas, la idolatría siempre volvía. Profetas como Isaías y Miqueas advirtieron a Judá: si no se arrepienten, correrán la misma suerte que Israel. Pero el pueblo, aunque a veces aparentaba volverse a Dios, seguía dividido en su corazón. La división que comenzó con Salomón y Jeroboam se convirtió en una advertencia eterna. Cuando el pueblo de Dios se aparta de su Señor, pierde su identidad, su propósito y, finalmente, su tierra. Aún así, no todo estaba perdido. Dios había hecho una promesa a David, que no faltaría un descendiente suyo en el trono. Aunque el reino del norte desapareció y Judá más adelante sería llevado al exilio, la línea davídica sobreviviría. Una esperanza aún brillaba en medio del juicio. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con quienes aman la historia, la fe y las grandes preguntas de la humanidad. Porque Dios no olvida su pacto, y un día, de esa descendencia, nacería un rey diferente, no solo para Judá, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Un rey que uniría lo que fue dividido, un reino que jamás sería destruido.